Hola, les habla el profesor Carlos Jiménez. En esta oportunidad daremos respuesta a un esquema donde se nos solicita identificar las partículas que componen a un átomo. Bueno, la verdad es que hay distintos átomos en la tabla periódica cuando hablamos de química. Está el helio, el hidrógeno, el carbono, el oro, nitrógeno, plata, etcétera. Sin embargo, lo que tienen en común la gran mayoría de estos elementos químicos es que poseen las siguientes partículas. La partícula más pequeña que pueden ver en órbita, que son unos puntitos azules, son los electrones, que tienen un signo menos. Electrones. Los electrones se suelen representar o abreviar con una E y un signo menos arribita. En tanto que las partículas que están en verde y las que están en rojo son las siguientes. La que está en verde es el neutrón, y la que está en rojo es el protón. Bien, si se fijan bien, las pelotitas, las esferitas rojas tienen un signo más, y de acuerdo a la convención que se ha establecido en física, en el electromagnetismo, la convención es que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, ¿ya? Eso de decir negativo o positivo es algo arbitrario, la verdad. O sea, eh, la ciencia lo definió así desde un comienzo, y ese ha sido el trato, ese ha sido el acuerdo para referirse a cada partícula: electrón negativo y protón positivo. ¿Pudo haber sido distinto estos signos al comienzo? Claro que sí, pero eso fue lo que se decidió al final. Bien. Eh, el neutrón no tiene carga, es una partícula que no tiene carga, y es por ello que no tiene ningún signo más ni tampoco tiene un signo menos. Bien. Eh, el neutrón, básicamente el rol, la función del neutrón es darle estabilidad al átomo, o sea que las partículas que están en el núcleo se mantengan unidas. Bien, esa es la principal función del neutrón: mantener unido el núcleo del átomo y darle estabilidad al átomo en sí. Bien, eh, ahora se nos pregunta después, de acuerdo con lo visto en clases, de la imagen anterior, ¿cuál de las partículas indicadas en el esquema, ¿cierto?, participa directamente de los fenómenos eléctricos? Justifique brevemente. No es necesaria una gran explicación. Eh, la partícula que participa directamente, digamos que la protagonista, o la que se relaciona más, de forma más evidente, eh, es el electrón, ¿ya? El electrón. ¿Por qué el electrón? Porque el electrón, tal como se puede observar en la imagen y a través de múltiples investigaciones y experimentos, se concluyó que es una partícula que está en la periferia, que está en el contorno del átomo. Y al estar eh, rodeando el núcleo, ¿cierto?, tiene la posibilidad, tiene la posibilidad de arrancar o salir del, del átomo. Esto sucede en muchos átomos, ¿ya? Puede suceder en muchos átomos de la tabla periódica. Arrancar o salir. ¿De qué va a depender ese arranque o esa fuga de electrones? Va a depender del átomo en sí. O sea, eh, hay átomos cuyos núcleos atraen con mayor fuerza a los electrones, y otros átomos que no atraen con tanta fuerza a sus electrones. En estos últimos casos, los que no atraen con tanta fuerza a sus respectivos electrones, sucede que en los procesos de electrización, por ejemplo, electrización,
tales como el contacto, método de contacto o el método de frotamiento. Bien. El método de contacto y el método de frotamiento para la electrización, los intermediarios principales aquí son los electrones, pues estos son los que fluyen, son los que fluyen de un cuerpo a otro. Disculpen mi bebé que está llorando. Los electrones son los que fluyen de un cuerpo a otro, ¿vale? Aquí entra un poco el concepto de electrón de valencia, que ya saltamos un poquito más a la química y que no sería malo que ustedes lo investigaran, ¿bien? Esto está muy relacionado con lo que son los electrones de valencia, que según la literatura química, básicamente son los electrones más externos, son los más externos, los que están más afuera, por así decirlo, y que tienen mayor mayor probabilidad, probabilidad de transmitirse, de fugarse o transmitirse, de fugarse en procesos físico-químicos, bien. Entonces esos son los electrones, esos son los encargados de que estos procesos de electrización, contacto, frotamiento y de otros procesos químicos se lleven a cabo. Esto no quiere decir que los protones no participen, ya los protones sí participan, pero lo que pasa es que los protones se quedan ahí en el núcleo, no se mueven de ahí, a no ser de que en alguna central nuclear, por ejemplo, con la tecnología del ser humano, la tecnología que hoy en día ha avanzado bastante, se hagan colisionar o se hagan chocar dos, eh, dos partículas o dos átomos, y ahí sería posible tal vez separar o destruir el núcleo de alguno de esos átomos, pero eso ya es otro cuento, eso es física nuclear. En la cotidianidad, en procesos cotidianos o normales, los protones no se mueven de ahí, quedan en el núcleo, por lo tanto no hay fuga de protones. Lo que sí hay fuga en el átomo es la fuga de electrones. Bien, eso sería, muchachos, y vamos a dar paso a la siguiente actividad en otro video.